Bienvenidos a mi video. Hoy voy a compartir con ustedes una historia muy personal. Sobre la familia, los límites y lo importante que es ponerse a uno mismo en primer lugar. Me da mucha curiosidad saber desde dónde están viendo este video. Globo terráqueo con Europa y África, descríbanlo en los comentarios. Pónganse cómodos, escuchen con atención esta historia que puede hacerlos sonreír, reflexionar o incluso emocionar un poquito. Vamos a empezar. Claqueta. Me llamo Amelia. Tengo 30 años y en mi cumpleaños número 30 descubrí que mi prometido se iba a casar con mi hermana. Antes de contarles sobre la demanda que destrozó a mi familia, déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad me están viendo. Gracias por estar aquí y espero que estén teniendo un buen día. Es lindo saber que no estoy hablando al vacío, ¿saben? De verdad ayuda. Mi historia empieza un martes, el día que cumplí 30. El día en que mi vida, tal como la conocía, terminó. Estaba sentada en mi sofá, en el silencio total de mi departamento. El silencio era lo más fuerte en la habitación. Esa noche se suponía que iba a estar llena de risas, con el tintinear de copas y la calidez de la gente que amo. En cambio, lo único que se escuchaba era el zumbido del refrigerador. Estaba revisando el teléfono sin pensar, intentando adormecer ese vacío que sentía en el pecho. Apareció una notificación, me habían etiquetado en una foto. Toqué sin pensar y ahí estaba. La foto era hermosa, profesional, con luz suave y rosas blancas por todos lados. Mi hermana menor, Olivia, estaba en el centro, con un vestido blanco de encaje impresionante, una novia. Por un segundo, sentí un dolor extraño, confuso. Se estaba casando y ni siquiera me lo había dicho. Y entonces vi al novio. Se me congeló la sangre. Sentí que me faltaba el aire. Estaba a su lado, con la mano en su cintura, sonriendo con esa sonrisa que yo conocía mejor que la mía. Era Isen. Mi Isen, mi prometido. El teléfono se me resbalaba en la mano. No podía respirar. Hice zoom, con el pulgar temblando tanto que casi no podía controlar la pantalla. Era él. El mismo cabello oscuro, la misma mandíbula fuerte, los mismos ojos azules que la semana pasada me habían prometido para siempre durante la cena. El silencio ya no estaba quieto. Gritaba. Horas antes, había estado parada en un jardín lleno de sol en Napa Valley, rodeada de sillas vacías. Había pasado 6 meses planeando mi cumpleaños número 30. Se suponía que iba a ser una celebración, un gran momento. Había reservado este lugar precioso, con luces colgadas entre viejos robles. 50 sillas, 50 juegos de platos, un pastel de limón y lavanda que costó una pequeña fortuna, y nadie llegó. Primero, mi mamá, Carol, llamó esa mañana. Su voz estaba empapada de una simpatía falsa. «Ay, amor, pasó algo terrible», dijo. «Es una emergencia familiar. Tu papá y yo tenemos que encargarnos. Lamentamos mucho no poder estar en tu gran día. Una emergencia familiar». Esas palabras sonaban ensayadas. Vacías. Mi papá, Richard, ni siquiera se tomó la molestia de llamar, solo un mensaje de texto. «No podemos ir. Hablamos después». Mi hermana Olivia. La llamé 3 veces. Cada vez iba directo al buzón de voz. Pero el golpe más fuerte vino de Isen. Me llamó desde el aeropuerto el día anterior. De fondo se escuchaban los anuncios de abordaje. «Amor, lo siento mucho», dijo, con voz cargada de arrepentimiento que sonaba convincente. «Este cliente en Chicago adelantó la reunión. Es súper importante para mi ascenso. Regreso el viernes y te lo compenso, te lo juro. Ya tengo tu regalo». Le creí. Claro que le creí. Era el hombre con quien estaba construyendo mi vida. Teníamos una cuenta de ahorros conjunta, dinero que habíamos estado guardando desde la universidad, nuestro pequeño fondo universitario que se había convertido en el enganche para una casa. Él era mi futuro. Su ascenso era nuestro ascenso. Así que le dije que lo entendía. Le dije que se cuidara. Estuve parada en ese jardín vacío 1 hora, inventando excusas para el catering,
con las mejillas ardiendo de vergüenza. Los pagué, les dije que donaran la comida y manejé de regreso a casa. El pastel caro, intacto, en el asiento del copiloto. Ahora, viendo la foto en mi teléfono, todo encajaba con una claridad brutal y espantosa. La simpatía falsa en la voz de mi mamá. El mensaje seco de mi papá. El silencio de Olivia. La reunión del cliente en Chicago. El viaje de negocios. La emergencia familiar. No eran dos mentiras distintas. Era una sola, un plan perfectamente coordinado. Y yo era la única que no estaba en él. Mis manos empezaron a temblar, no de tristeza, sino por algo frío y cortante que se enroscaba en mi estómago. Miré su rostro sonriente en la foto, al hombre que me había besado hace 2 días, y mi pulgar se quedó suspendido sobre el botón de llamada en su contacto. Mi pulgar seguía ahí, sobre su nombre, un icono pequeño de un hombre sonriente que no existía, cuando mi teléfono vibró en mi mano. No era él. Era mi mamá. Por un segundo, una parte tonta y esperanzada de mí pensó, llama para explicarlo. Hay una razón para todo esto. Contesté, mi voz era un susurro seco. Hola. Damelia, cariño. Gracias a Dios que contestaste, su voz era un acto, cargada de lágrimas falsas y preocupación fingida. Estábamos tan preocupados. Acabamos de enterarnos de Olivia y Isen. Me quedé mirando la pared, el teléfono pesado como un ladrillo en mi mano. ¿Qué? ¿Acabas de enterarte? Te repetí, con la voz plana. Sí, cariño. Todo esto es solo un terrible, terrible malentendido. Ahora estaba sollozando. Ese tipo de sollozo dramático que usaba cuando mi papá se enojaba por sus cuentas de la tarjeta de crédito. Escúchame, dijo Isen. Nos dijo a todos que ustedes dos habían terminado hace meses. Dijo que fue mutuo, que cada uno quería cosas diferentes, pero que seguirían siendo amigos. No teníamos idea de que tú todavía pensabas que estaban juntos. Un calor me subió por el cuello. La audacia, la crueldad calculada de la mentira, me dejaba sin aliento. Casi podía imaginarme a todos ellos sentados en la mesa, asintiendo mientras Isen contaba su historia, pintándome como la exnovia ilusa. No terminamos, mamá, dije, sintiendo que las palabras eran ajenas en mi boca. Ay, pobrecita, dijo ella, con una voz empapada de lástima que se sentía como ácido. Él te engañó por completo. Y nos engañó a nosotros. Olivia está destrozada pensando que esto podría lastimarte. Ama mucho a su nuevo esposo, pero tenía miedo de cómo reaccionarías. Por eso hicieron la boda pequeña y tranquila. Pequeña y tranquila. Las fotos que estaba viendo eran de una boda lujosa, en uno de los lugares más caros del estado. Catherine, una banda de 12 músicos, cientos de invitados. Mi fiesta vacía en Napa había costado una fracción de su pequeña y tranquila boda. Mamá, dije, con la voz bajando peligrosamente. ¿De dónde sacaron el dinero para esa boda? Hubo una pequeña pausa. Oh, ya sabes, Isen ha estado yendo muy bien en su trabajo. Ese nuevo ascenso vino con un buen bono, un salario mucho mejor que antes. Está cuidando muy bien a Olivia. Insistió en pagar todo él mismo para mostrarle a tu papá que podía proveer para ella. Un pensamiento frío y cortante como un vidrio me atravesó. Su trabajo, nuestro futuro, nuestro dinero. Mientras mi madre seguía hablando de malentendidos y de cómo yo debía ser la adulta para la felicidad de mi hermana, mi otra mano ya se movía. Salí de la galería de fotos y abrí mi aplicación bancaria. El corazón me golpeaba en el pecho. Tecleé la contraseña de nuestra cuenta de ahorros conjunta, la que habíamos llamado nuestro futuro. La pantalla cargó y me quedé sin aliento. Sentí que la sangre se me iba de la cara. El saldo en la parte superior decía 47 pesos con 13 centavos. La semana pasada había sido más de 80,000 pesos. 80,000 pesos de mis propios ahorros desde los 22 años. Del dinero heredado de mis abuelos. De años de ahorrar y apretarme el cinturón. Mi mitad de nuestro futuro. Todo desapareció. Damelia, ¿estás ahí? Cariño,
no nos ignores, suplicaba mi mamá por teléfono. Ya no la escuchaba. Solo seguía revisando, mi pulgar moviéndose mecánicamente por una larga lista de transacciones. Retiro 5,000 pesos. Retiro 10,000 pesos. Otro, y otro. Y luego, al final, en la parte de abajo, con fecha de hace apenas 4 días, estaba el golpe devastador final, una transferencia bancaria de 50,000 pesos. En la línea de memo había una sola frase que me revolvió el estómago: depósito de lugar. Oh, cualquier boda. Olivia y Isen. No había pagado la boda solo con su dinero. La había pagado con el mío. Con mis sueños. Las palabras de mi mamá sobre su ascenso y su bono no eran solo una mentira. Eran la historia de cobertura de un robo. Todos los habían visto hacerlo. Todos habían celebrado con mi dinero robado. Cariño, tu papá y yo queremos ayudarte a pasar por esto, su voz chirrió en mi oído, sin darse cuenta de nada. Podemos sentarnos a hablar cuando regresen de su luna de miel en Italia. Algo dentro de mí se rompió. El dolor, el shock, la tristeza, todo se quemó, dejando algo frío, duro y claro. Colgué. No dije adiós. No grité. Solo presioné el botón rojo en la pantalla, cortándola en medio de la oración. Me quedé mirando la aplicación del banco y ese número burlón que representaba las cenizas de mi vida. No solo me habían robado a mi prometido. Me habían robado el futuro. Cada centavo. Por un largo rato, solo me quedé ahí sentada. El teléfono estaba al lado mío, sobre el cojín, sintiéndose tóxico, radioactivo. El silencio volvió, más pesado esta vez, asfixiante. Se sentía como si estuviera en el fondo del océano. La presión era enorme. No podía moverme. No podía pensar. Y entonces un sollozo ahogado escapó de mis labios. Y otro. La represa se rompió. Me deslicé del sofá al piso y me encogí en bola, presionando la frente contra la alfombra áspera. El tipo de llanto que te destroza por dentro me invadió. Era un dolor físico, un vacío en el pecho que sentía que me iba a partir en dos. Cada mentira que me habían dicho, cada vez que mi mamá alababa a Olivia mientras me criticaba a mí, cada vez que mi papá me ignoraba, cada promesa rota de Isen, todo se vino encima de mí al mismo tiempo. Después de lo que se sintió como horas, me arrastré hasta el closet del pasillo. En la repisa de arriba, detrás de un montón de toallas viejas, había una caja de zapatos. La bajé. Dentro estaba mi vida con Isen, boletos de nuestra primera película, una rosa seca de nuestro primer aniversario, una tira de fotos tontas de la feria estatal y docenas de notas escritas a mano que me había dejado en la almohada o en el parabrisas del carro durante los años. Muero por verte esta noche. Eres todo para mí, futura señora Thompson. Pasé mis dedos sobre su letra familiar. La tinta ahora era testigo de un engaño enorme. Esto no era solo una ruptura. No era un hombre que se había dejado de enamorar. Esto era una conspiración, un engaño largo. Mi propia familia me había sostenido mientras el hombre en quien confiaba me robaba emocional y financieramente. Tomé una última foto de la caja. Era de la víspera de Año Nuevo, apenas unos meses atrás. Estábamos en el balcón de mi departamento, con copas de champaña levantadas, sonriendo tontamente a la cámara. Recordé su brindis, por el 2025, dijo, chocando su copa contra la mía. El año en que finalmente compramos nuestra casa. El año en que todo comienza para nosotros. Al mirar su cara sonriente, mi propia sonrisa confiada e idiota, algo dentro de mí cambió. Las lágrimas se detuvieron. El sollozo profundo y desgarrador se desvaneció, reemplazado por una calma extraña, fría y clara. Miré al hombre en la foto. Este extraño que había compartido mi cama y mis sueños, y ya no sentí tristeza. Sentí rabia. Una rabia pura, clara, que me hacía ver todo con claridad. Llorar no me iba a devolver el dinero. Llorar no iba a deshacer la humillación. Llorar era lo que ellos esperaban. Esperaban que me derrumbara, que me convirtiera en una historia trágica que pudieran contar a sus amigos con lástima fingida. Esperaban que yo fuera la víctima.
No iba a ser la víctima. Me levanté, las piernas temblorosas pero decididas. Caminé hacia mi laptop, la abrí y la pantalla iluminó mi rostro con lágrimas. Por un momento, el cursor flotó sobre la carpeta llamada Aizen y yo. Mi primer impulso fue borrarlo todo, borrar los últimos 5 años de mi vida, pero no lo hice. En su lugar, creé una nueva carpeta en el escritorio. Escribí una sola palabra, evidencia. Mis dedos volaron sobre el teclado. Volví a las redes sociales, tomando capturas de pantalla de cada foto de la boda. Los invitados, el lugar, el pastel, la pareja feliz. Guardé todo. Entré a mi banco, descargué el estado de cuenta completo que mostraba el robo de los 80,000 pesos y guardé el PDF. Revisé mis correos viejos, encontrando los mensajes donde Aizen y yo hablábamos de nuestro plan de ahorros, de que usaríamos el dinero para el enganche de la casa. Prueba. Escaneé cada tarjeta de cumpleaños para mi mamá, donde llamaba a Aizen el hijo que nunca tuvo. Más prueba. Cada clic era un pequeño acto de desafío. Cada archivo guardado era un ladrillo en el muro que estaba construyendo alrededor de mi corazón roto. Trabajé 1 hora, mi dolor reemplazado por un propósito frío y metódico. Cuando terminé, tenía una carpeta organizada, ordenada, llena de la historia de su traición. Toda su conspiración documentada, irrefutable. Ellos pensaban que me habían dejado sin nada. Estaban equivocados. Me habían dejado con una causa. Miré la carpeta, esa montaña de mentiras, y supe lo que tenía que hacer después. Mi mano estaba firme al tomar el teléfono. No busqué a un terapeuta. No llamé a una amiga para llorar en su hombro. Abrí el navegador y escribí 3 palabras en la barra de búsqueda: mejor abogado de fraude. Si todavía estás viendo, por favor ayúdame dando like a este video y comentando el número 1 abajo. Me hace saber que me apoyas en este camino. Tu apoyo es un gran impulso que me da fuerzas para seguir. Por favor comenta con el número 1 y escucha mientras te cuento el resto de mi historia. A la mañana siguiente, entré a la oficina de un hombre llamado Arthur Davis. Su despacho estaba en el último piso de un rascacielos de vidrio en el centro, de esos lugares que huelen a dinero y confianza silenciosa. El señor Davis tenía unos 60 años, ojos penetrantes y un apretón de manos que podía aplastar piedras. No ofrecía lástima. Ofrecía estrategia. Puse todo sobre su escritorio de caoba reluciente, los estados de cuenta del banco, los correos, las capturas de pantalla de la boda. Le conté toda la historia, mi voz firme todo el tiempo. Él escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales en un bloc amarillo. Cuando terminé, se recostó en su silla de cuero y entrelazó los dedos. Señorita Miller, dijo, con voz calmada y firme. Lo que su exprometido ha hecho no es solo un corazón roto. Esto es un robo a gran escala. Lo que su familia ha hecho es ayudar y encubrir una conspiración criminal. Y son cómplices, dijo. Escuchar mi dolor traducido al lenguaje frío y duro de la ley fue lo más validante que había sentido en mi vida. No era solo que yo estuviera siendo dramática. Era un crimen. Ellos creen que son intocables, dije. Mi papá es muy conocido en esta ciudad. Tienen dinero. Tienen contactos. Una leve sonrisa apareció en los labios del señor Davis. Gente así suele creerse su propia prensa, dijo. Tienen mucho que perder, reputación, negocios. Están bien posicionados en la comunidad. Eso los hace vulnerables. Se inclinó hacia adelante. Podemos demandar para que te devuelvan tu dinero, más daños punitivos por el estrés emocional. Será una pelea. ¿Estás lista para eso? Lo miré directo a los ojos. Estoy lista. Al salir de su oficina, sentí por primera vez en mi vida un pequeño poder. Los pasos siguientes serían duros, pero necesarios. Regresé al departamento que había compartido con Aizen, ese lleno de su ropa, sus libros, su olor. No lloré. Empaqué. Fui metódica. Contraté mudanzas y guardé todos mis muebles, mis libros, toda mi vida en un almacenamiento. Empaqué 2 maletas con solo lo esencial. Todo lo demás,
Cada regalo que él me había dado, cada foto, cada recuerdo compartido, lo dejé todo en un montón en medio de la sala. Dejé las llaves en la barra, salí y nunca miré atrás. Mi trabajo era comprensivo. Le dije a mi jefe que estaba lidiando con una crisis familiar grave y necesitaba renunciar. Tenía un buen salario y había sido de los mejores empleados. Me ofrecieron un permiso, pero lo rechacé. No podía quedarme en esa ciudad. Cada esquina tenía un recuerdo, un fantasma de una vida que había sido mentira. Necesitaba un corte limpio, un reinicio total. 2 semanas después, estaba en un avión rumbo a Austin, Texas. Nunca había estado allí antes. Ese era el punto. Era un lugar sin historia, sin fantasmas, solo un futuro que tendría que construir yo misma desde cero. Los primeros meses fueron un borrón de departamentos baratos, videos instantáneos y entrevistas de trabajo. Estaba sola. Fue difícil. Había noches en las que me sentaba en mi pequeña sala vacía, y el peso de todo lo que había perdido me golpeaba, y solo me quedaba mirando la pared por horas. Pero nunca me dejé caer de nuevo en ese agujero negro de tristeza. Cada vez que la tristeza aparecía, abría mi laptop y miraba la carpeta de evidencia. Me recordaba mi propósito. Conseguí un trabajo en marketing en una startup de tecnología en crecimiento. El trabajo era demandante. Las horas largas. Pero puse todo de mí en ello. Mi enfoque era implacable. Mientras mis antiguas amigas se casaban y tenían bebés, yo estaba cerrando tratos y reescribiendo estrategias de marketing. Me ascendieron en 6 meses. Todo ese tiempo, trabajaba con el señor Davis. Nos comunicábamos por correos encriptados. Le enviaba cada nueva información que encontraba. Él estaba armando el caso de manera metódica, pieza por pieza. Mi familia había intentado contactarme, claro. Docenas de mensajes de voz de mi mamá, balanceándose entre falsa preocupación y órdenes enojadas de que dejara de hacer esta tontería infantil. Algunos correos de mi papá amenazando con sacarme de su testamento. Amenazas vacías, porque sabía que de todos modos no había herencia para mí. Nunca respondí. Mi silencio era un muro que no podían atravesar. Una tarde, unos 8 meses después de mudarme, llegó un correo del señor Davis a mi bandeja de entrada. Mi corazón dio un brinco. El asunto era breve, un obstáculo. Lo abrí. Mis ojos recorrieron el texto. Amelia decía, el abogado de ellos respondió a nuestra carta de demanda inicial. Están presentando una moción para desestimar el caso. Alegan que los 80,000 pesos fueron un regalo que diste voluntariamente a Isen para ayudarlo a empezar su nueva vida. Dicen que ya están felices de haber terminado y que esta demanda es un acto vengativo de una ex celosa. Necesitamos más que los estados de cuenta del banco. Necesitamos algo que pruebe su intención de defraudarte. Algo que relacione explícitamente el dinero con un futuro compartido que ellos conocían. Ahora mismo, es tu palabra contra la de ellos. Me recosté en la silla, sin aire en los pulmones. Regalo. Intentaban convertir mis ahorros de toda la vida en un generoso regalo de despedida. Mi palabra contra los 4. Sentí ese frío familiar subiéndome por la espalda. Por primera vez me pregunté si en realidad podrían salirse con la suya. El correo del abogado se sintió como un golpe al estómago. La palabra regalo. Tan insultante, tan despreciativa de los 5 años de mi vida que había invertido. Durante una semana sentí una especie de pánico constante, algo que no había sentido desde aquella primera noche. Iban a girar la historia. Iban a pintarme como la exnovia loca y vengativa. Y con la reputación de mi papá en esa ciudad, la gente les creería. ¿Cómo podía probar lo que Isen pensaba? ¿Cómo podía probar que todos ellos lo sabían? Estaba sentada en la mesa de la cocina un sábado por la mañana, mirando un montón de documentos legales y sintiéndome derrotada, cuando sonó el timbre. Era un repartidor con un paquete pequeño y pesado. Venía de una dirección que no reconocía, de un pequeño pueblo en Vermont. Firmé, confundida. Dentro de la caja de cartón había un viejo estuche de joyas cubierto de terciopelo, desgastado por el tiempo, y una carta. Abrí primero la carta.
La letra era elegante pero temblorosa. Era de mi tía abuela Margaret, la hermana menor de mi abuela. No la había visto desde que era niña. Querida Amelia, comenzaba, me enteré por la familia de los problemas que has tenido. No me sorprende, pero lo siento mucho. Tu madre siempre ha sido como es. Antes de que tu abuela falleciera, me dio esta caja. Me hizo prometer que la cuidaría hasta el momento correcto. Me dijo que tu madre intentaría reclamarla, pero que no era para ella. Era para su nieta más fuerte. Mis manos temblaban mientras leía la última línea. Abrí el estuche de terciopelo. Dentro, sobre una cama de seda desgastada, estaba el collar de mi abuela. Una delicada cadena de platino con un solo diamante impresionante que atrapaba la luz de la mañana y reflejaba pequeños arcoíris por toda la cocina. Lo recordaba de viejas fotografías. Mi mamá siempre me había dicho que se había perdido en una mudanza años atrás, que estaba destrozada por ello. Otra mentira. Mi abuela me había visto de una manera en que mi propia madre nunca lo hizo. Sabía que yo era fuerte. Sostener ese collar, sentir su peso frío en la palma de mi mano, fue como una inyección de adrenalina al alma. No era solo una joya. Era una validación. Era parte de mi verdadera herencia, un legado de fuerza que me había sido transmitido. Me recordaba quién era. No era una víctima. Era la nieta de mi abuela. El collar no resolvía mi problema legal, pero reavivó mi fuego. Esa tarde, decidida a encontrar algo, cualquier cosa, empecé a buscar en línea, no documentos legales, sino pruebas sociales. Empecé a investigar los círculos sociales en los que se movía mi familia. Y fue entonces cuando lo encontré. Un artículo en un blog local de Sociedad. Una nota aduladora sobre mi papá, Richard Miller, y su incansable trabajo de caridad. El artículo hablaba de su evento más grande del año, la gala anual de caridad de la familia Miller para el hospital infantil. Su joya de la corona, el evento que consolidaba su estatus como pilares de la comunidad. El artículo citaba mucho a mi papá. Hablaba de integridad, valores familiares y la importancia de tener un buen nombre. Y entonces vi la fecha. La gala era en 6 semanas. Una idea aguda y brillante iluminó mi mente. Había estado tratando de pelearles en un juzgado, en una batalla privada de abogados y mociones. Pero ahí no estaba su poder. Su poder estaba en su imagen pública. Su reputación lo era todo. Ese era su talón de Aquiles. Pensé en la lista de invitados, el alcalde, los miembros del consejo, líderes de negocios, todos sus amigos y clientes adinerados, todas las personas a las que mi papá necesitaba impresionar. Todas las personas con las que a mi mamá le encantaba lucirse. ¿Qué pasaría si su mundo perfecto y curado se rompiera frente a esa audiencia exacta? ¿Qué pasaría si sus máscaras cuidadosamente construidas se arrancaran en el único lugar donde se sentían seguros? Tomé el teléfono y marqué a mi abogado. El señor Davis contestó al segundo timbrazo. Señor Davis, dije, mi voz firme y clara, llena de un propósito nuevo. Olvida la moción para desestimar. Detén todo. Sé cómo vamos a ganar esto, y lo haremos en público. Las 6 semanas antes de la gala fueron las más intensas de mi vida. Mi plan era audaz, y el señor Davis, tras un momento inicial de silencio sorprendido, lo abrazó con el entusiasmo de un depredador experimentado. Lo llamó una presentación pública con máxima fuerza. Primero, teníamos que conseguir que yo entrara al evento. La empresa de mi papá era uno de los principales patrocinadores y sus mesas estaban reservadas para clientes importantes y funcionarios de la ciudad. Pero mi propia empresa, la startup de tecnología en Austin, estaba creciendo rápido. Fui con mi CEO con una propuesta. Le presenté un paquete de patrocinio para la gala, diciendo que sería una movida estratégica para aumentar la presencia de nuestra marca en un nuevo mercado. Le expliqué las oportunidades de networking, la cobertura de prensa. Nunca mencioné mi conexión personal. Todo era negocio. Él lo aprobó. Mi empresa compró una mesa. Yo estaba dentro. Luego vinieron los preparativos legales. El señor Davis redactó las citaciones oficiales, no solo para Isen, sino para Olivia, mi mamá y mi papá,
cada uno con documentos separados, detallando su papel específico en la conspiración y el fraude. Contrató a un mensajero local, discreto y profesional, que entendía la importancia del momento. El plan era preciso. El mensajero entraría al salón exactamente a las 8:45 de la noche, en el punto más alto de la noche, durante el discurso principal de mi papá. A medida que se acercaba el día, una extraña calma se apoderó de mí. La rabia y el dolor seguían allí, pero se habían convertido en otra cosa, en una herramienta. Volé de regreso a California 2 días antes del evento. No le dije a nadie que venía. No me quedé en un motel barato. Usé el dinero de mi primer gran cheque de comisión en mi nuevo trabajo y reservé una suite en el Fairmont, un hotel histórico y lujoso con vista a la ciudad. La chica que había huido de la ciudad avergonzada un año atrás había desaparecido. En su lugar, estaba una mujer con un propósito. Esa noche pedí servicio a la habitación, me senté junto a la ventana mirando las luces brillantes de la ciudad y repasé el plan una última vez. Sentí un temblor de miedo, un pequeño destello de duda. ¿Y si salía mal? ¿Y si de alguna manera lo giraban en mi contra? Entonces abrí el estuche de terciopelo. Saqué el collar de mi abuela. El diamante parecía brillar con la luz de las lámparas. Me lo puse alrededor del cuello. El metal frío sobre mi piel era un ancla, un recordatorio de que no estaba sola. Tenía la fuerza de la mujer que vino antes que yo. El miedo desapareció, reemplazado por una resolución fría y firme. Llegó la noche de la gala. Me tomé mi tiempo arreglándome. Había comprado un vestido para la ocasión. No era negro, el color de luto. No era rojo, el color de la venganza obvia. Era un verde esmeralda profundo, el color del crecimiento, del dinero, de la vida. Elegante y poderoso. Con el cabello peinado y el collar de diamantes descansando perfectamente sobre mi clavícula, me miré al espejo. Apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Sus ojos ya no estaban llenos de lágrimas. Estaban llenos de fuego. El camino al lugar fue surreal. Pasamos restaurantes donde Isen y yo habíamos celebrado aniversarios. Pasamos el parque donde me había pedido matrimonio. Ahora eran solo lugares, escenas de la vida de otra persona. El auto, un elegante Town Car negro que había contratado, llegó a la entrada principal del salón. Un ballet abrió la puerta. Las luces eran cegadoras. El sonido de una orquesta en vivo y el murmullo de cientos de personas se derramaba hacia los escalones. Pude ver los flashes de las cámaras de la prensa local adentro. Era todo lo que ellos amaban, un espectáculo de su propia importancia. Respiré profundo, los fríos diamantes del collar de mi abuela descansando contra mi piel, una armadura silenciosa. Y entré. Caminar hacia ese salón era como entrar en la guarida de un león. El aire estaba cargado de perfume caro y del bajo murmullo de autocomplacencia. Los candelabros colgaban del techo, llenos de cristales. Meseros con smoking se movían entre la multitud con charolas de champaña. Era una ilusión perfecta de clase y caridad. Las cabezas se giraron al entrar. Vi las ondas de reconocimiento, los susurros que se esparcían de un pequeño grupo dorado a otro. ¿Es Amelia Miller? La hija de Richard. Creí que se había mudado. Los ignoré. Mis ojos recorrieron el salón buscando, y entonces los vi. Estaban cerca del escenario principal, la familia perfecta en exhibición. Mi papá, Richard, se veía imponente en su smoking, dándole la mano al alcalde. Mi mamá, Carol, estaba radiante con un vestido plateado, riendo con esa risita falsa y tintineante que siempre hacía. Y a su lado, tomados de la mano, estaban Olivia y Isen. Olivia llevaba un vestido ajustado de lentejuelas, con aire de satisfacción. Isen se veía cansado. Tenía una bebida en la mano y su sonrisa no llegaba a los ojos. Nuestros ojos se cruzaron a través del salón lleno de gente. La sonrisa de mi mamá se congeló. Su copa se detuvo a medio camino de sus labios. Vi un destello de puro pánico en sus ojos. Mi papá siguió su mirada y su rostro se endureció en una máscara de furia fría. Olivia solo parecía sorprendida, con la boca ligeramente abierta. Y Isen parecía haber visto un fantasma.
De hecho, dio un paso atrás, jalando a Olivia con él. No me acerqué. No era necesario. Les di una pequeña sonrisa lenta. Una sonrisa sin calidez, sin perdón. Una sonrisa que decía, sé todo y estoy aquí. Luego les di la espalda, caminé hacia la mesa de mi empresa y tomé asiento. Pude sentir sus miradas quemándome la espalda durante toda la hora. La cena fue un borrón de conversaciones educadas con los demás de mi mesa. Comí mi pollo. Bebí mi vino. Y esperé. A las 8:30 de la noche, las luces se atenuaron. El maestro de ceremonias subió al podio y comenzó a presentar al hombre de la noche, el filántropo, el líder de negocios, el hombre de familia, mi papá. Él caminó al escenario entre aplausos ensordecedores, se paró en el podio y disfrutó la adoración. Comenzó su discurso. Gracias a todos por estar aquí esta noche, empezó, su voz retumbando por los altavoces. Cuando hablamos de comunidad, en realidad hablamos de familia. Hablamos de integridad. Hablamos de los valores que transmitimos, del legado que construimos. Miré el reloj en mi teléfono. 8:44. Justo cuando mi papá llegaba al clímax de su discurso sobre honor y confianza, lo vi. Un hombre con un sencillo y bien cortado traje gris entró al salón por una puerta lateral. Era discreto, casi invisible. Se movía con un propósito silencioso, los ojos recorriendo la sala. Era el mensajero del proceso legal. Caminó directamente hacia el escenario. Algunas personas lo notaron, un murmullo bajo empezó en la multitud. Mi papá, cegado por las luces del escenario, no lo vio al principio. El hombre subió los pequeños escalones y se acercó al podio. Mi papá se detuvo a mitad de la frase, los ojos abiertos primero por confusión y luego por enojo. Disculpe, susurró al micrófono. Esto es un evento privado. El hombre del traje gris no se inmutó. Simplemente extendió un grueso sobremanila. Richard Miller, dijo, su voz calmada pero firme, audible para las primeras filas. Ha sido notificado. Un suspiro colectivo recorrió el salón. El hombre puso el sobre el podio frente a mi atónito papá, luego se dio la vuelta, bajó las escaleras y se dirigió directamente a la mesa de mi mamá. Le entregó un segundo sobre a mi mamá. Su cara se puso blanca como la pared. Luego se dirigió a la mesa de Olivia y Isen. Puso un sobre frente a Olivia, que inmediatamente rompió a llorar. Y finalmente, puso el último sobre justo frente a Isen, que lo miró como si fuera una serpiente. Isen Thompson, has sido notificado. El salón se volvió un caos. Los susurros se convirtieron en un rugido. Las cámaras de los celulares estaban por todos lados, los flashes explotando como fuegos artificiales. Mi papá quedó congelado en el escenario, olvidando por completo su discurso sobre el legado familiar. Mi mamá parecía que se iba a desmayar. Mi hermana lloraba sin control. Yo no dije nada. No hacía falta. Eché un último vistazo al desastre de su perfecta noche, al legado de ellos convirtiéndose en cenizas frente a sus propios ojos. Luego me levanté, acomodé mi vestido verde esmeralda y salí del salón, dejando atrás la sinfonía de su destrucción. El efecto fue inmediato y espectacular. A la mañana siguiente, el blog social que antes alababa a mi papá publicó un nuevo titular. Y gala benéfica de los Miller termina en caos tras notificación de demanda por fraude a la familia. La historia estaba en todos lados. Mi abogado había dado una pista anónima a la periodista que yo había identificado, y ella la había publicado. El artículo incluía los detalles devastadores, la traición del cumpleaños, el vaciado de la cuenta de ahorros, la conspiración. La historia de la integridad de mi papá fue reemplazada por la historia de la codicia de su familia. No tuvieron oportunidad. Frente a un juicio público y al proceso de descubrimiento que expondría todos sus secretos financieros y personales, se rindieron. El señor Davis me llamó una semana después. Habían acordado llegar a un acuerdo. Me devolverían cada centavo de los 80,000 pesos, más otros 100,000 pesos en daños punitivos. También tuvieron que firmar una declaración reconociendo que los fondos no eran un regalo, admitiendo efectivamente su mentira. No habría pelea estilo divorcio,
ni disputa de custodia basada en mentiras. Solo una derrota silenciosa y humillante. El dinero apareció en mi cuenta 3 días después. Pero nunca se trató del dinero. Se trataba de la verdad. Su negocio sufrió. Clientes que valoraban la discreción y un buen nombre se alejaron. Amigos que antes acudían a sus fiestas ahora cruzaban la calle para evitarlos. Habían construido su mundo sobre apariencias. Y con un solo documento legal bien colocado, lo había derrumbado todo. Me quedé en Austin. Mi vida siguió adelante. Recibí otra promoción en el trabajo, llegando finalmente a ser la jefa de mi departamento. Compré una casita con un gran patio trasero en un vecindario tranquilo. Hice amigos de verdad, de los que llegan con sopa cuando estás enferma y celebran tus éxitos sin pizca de envidia. Construí una familia que elegí yo misma. Un año después de la gala, en mi cumpleaños número 31, hice una fiesta en mi patio trasero. No era un evento lujoso. Solo una docena de personas, hamburguesas en la parrilla y luces colgantes brillando en el cálido atardecer texano. Había tanta risa. Antes de que llegaran mis amigos, me paré en mi habitación para arreglarme. Abrí la vieja caja de terciopelo. El collar de mi abuela brillaba sobre la seda. Me lo puse alrededor del cuello. Ya no se sentía como armadura. Solo se sentía como que pertenecía. Al mirar mi reflejo, vi a una mujer feliz. Una mujer en paz. Las cicatrices seguían allí, líneas tenues de una batalla que había ganado. Pero ya no dolían. Solo recordaban lo fuerte que me había vuelto. Mi familia intentó excluirme, dejarme con nada en el silencio de su traición. Pero lo que no entendían era que cuando sacas a alguien de una prisión tóxica y sin amor, no lo castigas. Lo liberas. Me habían desterrado, pero yo había encontrado un hogar. Gracias por escuchar mi historia. No fue fácil contarla, pero compartirla se siente como el último paso para cerrar ese capítulo de mi vida. Si alguna vez te has sentido ignorado o traicionado por quienes más deberían amarte, ¿cuál fue el momento en que supiste que debías defenderte? Cuéntamelo en los comentarios. Y si mi historia te llegó al corazón, considera darle like a este video y suscribirte para más. No estás solo. Me quedé un momento más en el patio, escuchando el sonido de las luces parpadeando sobre el césped y las risas de mis amigos mezclándose con el crepitar de la parrilla. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar de verdad. No era solo el alivio de la victoria legal, ni el dinero devuelto. Era algo mucho más profundo, la sensación de recuperar mi propia vida. Miré alrededor y vi la sencillez de todo. Las luces de colores, las hamburguesas, las sillas plegables acomodadas en círculos, la música suave flotando en el aire. Nada de lujo, nada de ostentación. Solo gente que me quería de verdad, sin máscaras, sin intereses ocultos. Sonreí y me di cuenta de que todo lo que había perdido, la vida que había planeado con Isen, la aprobación de mis padres, la ilusión de familia, ya no me definía. Yo definía mi vida ahora. Me senté en una banca, tomando un sorbo de agua mientras los niños jugaban alrededor, corriendo entre las luces colgantes. Escuchaba sus risas y me sentí llena de una especie de calma que nunca había conocido antes. Me sentí más fuerte, más sabia. Cada traición, cada mentira, cada lágrima derramada me había llevado hasta este momento, y había valido la pena. Pensé en todo lo que había aprendido en este camino. Aprendí que el amor de los demás no puede ser lo que te sostenga. Aprendí que la fuerza verdadera viene de dentro, de la capacidad de levantarte cuando todos parecen haberte dejado caer. Aprendí que incluso cuando los que deberían protegerte te traicionan, aún puedes construir algo hermoso, algo tuyo. Abrí mis manos y sentí el peso del collar de mi abuela. Esa pieza de plata y diamante no era solo un objeto, era un recordatorio de mi legado, de la fuerza que corría en mi sangre, la resiliencia que me había transmitido una mujer que nunca conocí realmente, pero cuya valentía y visión ahora habitaban en mí. El brillo del diamante reflejaba las luces de mi patio y me sentí conectada con algo más grande, con la historia de las mujeres de mi familia que habían luchado y resistido antes que yo. Mis amigos se acercaron a mí, riendo, comentando las hamburguesas y el calor de la noche tejana. Les sonreí,
pero por dentro sentía una especie de paz silenciosa. No necesitaba que nadie me dijera lo que había logrado. Yo ya lo sabía. Mi vida ya no estaba definida por los errores o las traiciones de los demás. Estaba definida por mis decisiones, por mi determinación y por mi capacidad de seguir adelante a pesar de todo. Mientras la noche avanzaba, me puse a pensar en el futuro. No en un futuro de lujos o de aprobación social, sino en un futuro lleno de libertad y autenticidad. Pensé en los proyectos que quería emprender, en los viajes que quería hacer, en las amistades y en la familia que elegiría construir. Por primera vez en años, no sentí miedo de lo que podía venir. Sentí emoción. Recordé todas las veces que me sentí pequeña, traicionada y sola. Cada lágrima, cada silencio, cada intento de destruirme había sido transformado en aprendizaje y fortaleza. Y sonreí, con una sonrisa que no era solo de alegría, sino de victoria. Victoria sobre el miedo, sobre la traición, sobre todo lo que alguna vez intentó detenerme. Esa noche, mientras las luces se apagaban poco a poco y mis amigos se despedían, me quedé sola por un instante, mirando las estrellas sobre mi patio. Sentí un profundo agradecimiento, no solo por haber recuperado lo que era mío, sino por haber descubierto lo que realmente importa, la libertad de vivir mi vida en mis propios términos. Por primera vez, me sentí completamente en casa. No en un lugar físico, sino en mí misma. Y supe que no importa lo que pasara en el futuro, nunca volvería a permitir que alguien definiera mi valor, ni mis sueños, ni mi destino. Porque ahora, después de todo, había encontrado mi verdadera fortaleza. El amanecer llegó lentamente sobre Austin, bañando mi pequeño patio con luz dorada. Todo estaba tranquilo, como si el mundo finalmente me diera un respiro. Me senté en la banca, con el collar de mi abuela brillando contra mi piel, y respiré hondo. Cada cicatriz, cada lágrima derramada, cada mentira que me habían dicho, todo había sido transformado en fuerza. Ya no era la misma Amelia que lloraba sola frente a un pastel sin invitados, ni la que confiaba ciegamente en alguien que la traicionó. Había aprendido a confiar en mí misma. Había aprendido que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en las apariencias, sino en la libertad de ser dueña de tu propia vida. Miré a mi alrededor, mi casa pequeña pero acogedora, mi jardín modesto lleno de luces, mis amigos riendo, compartiendo historias y celebrando sin máscaras ni intereses ocultos. Todo lo que había construido ahora era auténtico, mío. No había traiciones, ni expectativas, ni sombras del pasado. Solo risas, abrazos sinceros y un profundo sentido de pertenencia. Me levanté y caminé por el patio, tocando las luces colgantes y dejando que el aire fresco de la mañana acariciara mi rostro. Cada paso era un recordatorio, podía volver a empezar, podía crear mi propio legado. No necesitaba la aprobación de mi familia ni la validación de quien alguna vez me traicionó. Yo era suficiente. Recordé todo lo que había pasado, la traición de Isen, la complicidad de mi hermana, la indiferencia de mis padres. Y sonreí, no con odio, sino con claridad y paz. Cada obstáculo me había hecho más fuerte, más decidida, más consciente de mi propio valor. Ahora podía mirar atrás sin dolor, solo con gratitud por haber encontrado mi poder interior. Ese día decidí que no solo viviría para mí, sino que inspiraría a otros. Quería contar mi historia para que nadie más sintiera que su vida podía ser arrebatada por la traición o la injusticia. Quería mostrar que incluso en los peores momentos, incluso cuando todo parece perdido, hay una manera de levantarse más fuerte, más sabio y más libre. Me abría la posibilidad de nuevos comienzos. Tal vez algún día encontraría un amor que no me traicionara, tal vez construiría una familia elegida con personas que realmente se preocupaban por mí. Pero lo más importante era esto, yo ya era completa. Yo ya era suficiente. Cerré los ojos un momento, sintiendo el calor del sol en mi cara y la brisa moviendo mis cabellos. Una sensación de triunfo profundo me recorrió el cuerpo. No había gritos, ni aplausos, ni reconocimiento público que pudiera compararse con esto, la paz interna, la libertad y el orgullo de haber tomado mi vida de nuevo en mis manos. Porque al final, no se trataba del dinero que recuperé ni del daño que les hice pagar. Se trataba de mí, de mi verdad, de mi capacidad de levantarme y seguir adelante. Había encontrado mi voz, había encontrado mi fuerza,
Había encontrado mi hogar en mí misma. Y mientras el sol seguía subiendo, iluminando todo con su luz dorada, supe algo que nadie podría quitarme jamás. Yo estaba libre. Yo era invencible. Y esta era solo la primera de muchas victorias que vendrían.